Tengo en este momento 14 estudiantes. Ya ahorita envío el reporte de quiénes son los que me faltan, porque el día de ayer se envió un comunicado que decía que las clases por Zoom son obligatorias. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, cualquier cosa que a ustedes les suceda, que les pase, que tengan, pues entonces me avisan y yo reboto la información a los profes como para que tengamos ahí un buen canal de comunicación. ¿Listo? Bueno, acabaron de entrar 2 más. Entonces tenemos 10, 15 estudiantes. Bueno, entonces vamos a arrancar la clase. La clase de hoy se llama estequiometría, y resulta que este es el dolor de cabeza en la química, porque la estequiometría es la ciencia que se encarga del cálculo, de los cálculos químicos. Y nosotros la vimos el año pasado cuando ustedes estaban en noveno, que me tocó arrancar de ceros y que casi no salgo del primer periodo porque la vaina estaba bastante complicada, pues teniendo en cuenta las bases que ustedes tenían. Resulta que si usted va a tomar clase los apuntes de la clase, pues chévere, porque se va quitando un trabajo de encima, ¿no? Saben que en la plataforma les dejé dos puntos. Uno es tomar apuntes y 2 es hacer una investigación más profunda, ¿no? Entonces, como para que lo vayan teniendo en cuenta, vayan tomando nota. Les decía que la estequiometría es la ciencia que se encarga del estudio de los cálculos químicos. Esta es una rama de la química. Ustedes saben que al igual que las otras ciencias al igual que las otras ciencias naturales, la química también se divide en ramas. Entonces tenemos, por ejemplo, la estequiometría, tenemos, por ejemplo, el tema de electroquímica, tenemos todo lo que se encarga del estudio del pH, todo lo que se encarga de las funciones inorgánicas, y entonces dentro de ellas la estequiometría es la que se encarga de los cálculos químicos y el poder determinar la cantidad de una sustancia específica para que ésta no nos vaya a causar daño o perjuicio. Cuando nosotros hablamos de los cálculos químicos lo vamos a tomar desde 2 puntos de vista, desde la masa y desde las moléculas. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la masa, obligatoriamente tenemos que hablar de átomos. ¿Qué es un átomo? Entonces, porfa, participen. ¿Qué es un átomo? Ábranme en el micrófono y díganme qué es un átomo. Es la... Paula. Es la parte fundamental de toda la materia. Que Listo. conforma toda la materia. Listo, Paula. Hay un concepto fundamental que ella nos acabó de dar y es materia. Entonces, los cálculos químicos se basan en la materia, ¿listo? Pero un átomo es la partícula microscópica e indivisible que compone esa materia. Digamos que las teorías se basan en que no hay nada más pequeño que un átomo, pero con esta revolución que se le está dando a la química, nos están hablando de los quarks. Y un quarks es más pequeño que un átomo y ese quarks tiene unas cargas también que nos permiten, digamos que identificar la electricidad que compone un átomo o una carga eléctrica de un átomo. ¿Listo? Entonces, pilas con el concepto que les estoy dando. Es la partícula microscópica e indivisible de la materia. Pero hoy, 4 de junio, no hablamos de átomos como lo más pequeñito, sino que hablamos de los quarks. Pero esos quarks son un proceso de investigación, entonces digamos que no lo puedo asegurar al 100%, ¿listo? Sin embargo, siempre que hablemos de masa vamos a hablar de átomos. Y un átomo es aquella sustancia que yo encuentro dentro de la tabla periódica. Cuando yo reviso los elementos de la tabla periódica, estoy revisando átomos que poseen 3 tipos de cargas: positivas, neutras y negativas. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que esos electrones son los que me permiten la organización de la tabla periódica. Pero recuerden lo que les dije el lunes. Ahora esa tabla no la van a modificar, teniendo en cuenta el comportamiento principalmente de los protones. ¿Listo? Ahora bien, si yo hablo de esas moléculas, entonces voy a decir que son la cantidad de elementos que se encuentran en juego en una fórmula. Entonces voy a poner, por ejemplo, NaCl. NaCl es cloruro de sodio, sal de cocina, eso ya lo tenemos clarísimo. Así solito estoy hablando de una molécula y estoy hablando de un átomo de cada uno de ellos. El número grande se llama molécula, pero para volver la palabra corta le pusieron mol. Siempre que yo hable de moles, me voy a referir a las moléculas.
y es la cantidad de elementos presentes en una fórmula química. Y los números pequeñitos se llaman átomos. Y esos átomos son la cantidad entonces de cargas, por decirlo de alguna manera, que se encuentran dentro de la fórmula. Recuerden que las moléculas multiplican a los átomos para poder identificar el estado real de un elemento dentro de una fórmula química. Pilas con esto. Siempre que yo hable de estequiometría, voy a hablar de masa y voy a hablar de moléculas. Es decir, que voy a hablar de masa y voy a hablar de moles. La cantidad específica de una sustancia. Cuando les hablaba de los átomos y de la tabla periódica, hay algo muy importante dentro de los átomos que se llama el peso atómico. Y eso se da para todos los elementos por insignificantes que sean, deben tener un peso atómico. Ese peso atómico viene representado en la tabla periódica, generalmente en la parte superior izquierda, pero eso depende de su tabla periódica. Para el caso del hidrógeno es 794. Y en este caso entonces es el peso real de un solo átomo de hidrógeno. Cuando se unen, por ejemplo, dos elementos, como en el caso del agua, H2O, ya no son sustancias puras porque ya no encuentro este compuesto dentro de la tabla periódica, sino que se formó una sustancia química como tal. Y sabemos que esta sustancia se llama agua. Pero ¿cuánto pesa el agua? Entonces, digamos que es una incógnita que nosotros podemos solucionar gracias a nuestra tabla periódica y gracias a algo que se llama la masa molecular, que se representa con las M's minúsculas. Y digamos que aquí lo que estoy haciendo es un resumen de todo lo que vimos en el primer y segundo periodo del año pasado. Cuando yo hablo de esa masa molecular, es la suma de los pesos atómicos de los elementos para identificar cuánto pesa una molécula de agua, es decir, una representación como la carita de Mickey Mouse. ¿Sí ya se acordaron que el año anterior hablábamos de esto? ¿Sí o están perdidos? No, Sí, algo señora. así. No. Sí, bueno, me avisan porque si no yo me quedo aquí hablando como Profe, ustedes y me estarán entendiendo. profe, ¿Listo entonces? que si aceptas a Estefanía por el celular de la mamá que tuvo un fallo. Mi Entonces, amor, ya la acerqué. Dice ah, conectar bueno, con el audio, pero ya está. Ah, creo que perdona, me profe. acabo de salir. Bueno, apenas vuelva a ingresar yo la acepto. Gracias. Entonces, resulta que si yo hablo de la masa molecular, voy a hablar también de los pesos atómicos de cada uno de estos elementos y poder identificar cuánto es el peso de ese vapor de agua. Si yo me estoy bañando con ducha caliente, salgo y veo que el espejo está empañado. Si usted pone mucho cuidado y observa muy bien el espejo, se va a dar cuenta que ese espejo tiene unos gránulos, unas goticas, bueno, no alcanzan a ser gotas, son gránulos muy pequeñitos. Cada gránulo de eso lo podemos identificar como una molécula de agua. Y esa molécula de agua está compuesta tanto de hidrógeno como de oxígeno. Pero ¿cuánto es el peso real de eso? Pues reviso en la tabla periódica, identifico cuál es el valor de cada uno, realizo la sumatoria y con eso puedo identificar el valor real y específico. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, vamos a dividir el hidrógeno por un lado, el oxígeno por el otro. El hidrógeno pesa 1.00079,4. Revísenme, porfa, es que en esta tabla me está apareciendo 790. Ah, sí, igual, 0.794. Y el oxígeno pesa 15.9994. ¿Qué es lo que yo hago? Como hay dos átomos de hidrógeno, pues multiplico por 2. Y como hay un átomo de oxígeno, multiplico por 1. Ya después... ¿Me puede correr un poquito la pantalla para la derecha? ¿Corro? Sí, un poquito. Listo. Ya Ahí. después el resultado Gracias. de eso, entonces es lo que yo voy a poder sumar para identificar el valor real. Entonces esto me da aquí 2.00 algo y esto me da 15.0 algo. 15.994. La sumatoria de ellos más o menos me da 17.99. ¿Me puede llegar a aproximar a 18? Claro que sí, porque aquí me faltaron los decimales. Es decir, que esa partícula de agua que se forma en el espejo pesa 18.99 gramitos. Eso quiere decir que el peso es muy pequeñito. Estamos hablando de un peso
diminuto, por decirlo de alguna forma, pero a pesar de que esta sustancia es tan pequeña, también tiene un peso. Nosotros en nuestro cuerpo podemos identificar también la masa del cuerpo. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos pesa, dice súbase a la báscula. Entonces, por ejemplo, 52 kilos, ahí es lo que me está haciendo, es que me está pesando. Pero si yo quiero conocer mi masa muscular, lo que yo voy a tener que determinar es cuánto mido, cuánto peso, qué tanto de ancho tengo, qué tanto de grosor tengo, para poder identificar la masa real. Cuando nosotros vamos al nutricionista, el nutricionista dice, bueno, usted tiene un buen peso, pero su masa muscular está mal. Y es porque usted es muy delgadito, usted es muy menudito, usted es muy chiquito. Y eso altera la masa muscular, es decir, la cantidad de músculo que tenemos en nuestro cuerpo. Puede que usted sea un grandulón, pero puede que pese exactamente lo mismo que yo. Entonces me voy a comparar, por ejemplo, con Cristancho. Cristancho puede ser muchísimo más alto que yo, pero ambos podemos pesar 52 kilos, por ejemplo. Y es porque la masa muscular que él tiene, la puedo, digamos que comparar con la mía desde el punto de vista de la cantidad de músculo. Porque yo soy más gordita, yo soy más rellenita. En cambio, él es más larguchento, él es más alto. ¿Listo? A eso hace referencia la masa. Cuando nosotros hablamos de estequiometría, entonces dos puntos importantes, masa y moléculas. Pero otra cosa importante en los cálculos químicos es que ustedes reconozcan que es un factor de conversión. Y nosotros ya sabemos hacer factor de conversión, porque lo hemos trabajado no solamente el año pasado, sino también este. Y aprender a jugar entre los gramos y las moléculas para poder ir determinando como esa balanza, por decirlo de alguna forma. Si yo tengo el factor de conversión, entonces pilas, siempre que vean por rayita igual, vamos a hablar de un factor de conversión, siempre voy a tener una sustancia conocida, contra sustancia conocida, y encima me quedaría la sustancia buscada, conocida, y acá me quedaría la sustancia buscada. ¿Para qué? Para que el patrón de medida que se encuentra multiplicando también se encuentre dividiendo y poder tachar. ¿Listo? Es decir, que la sustancia que me quede en la parte superior será el resultado que yo voy a tener finalmente dentro de mi ejercicio. ¿Listo? Si ustedes recuerdan la estequiometría, se clasifican en 3 tipos de cálculos. Hay un cálculo masa a masa, que son los que pueden, digamos que ocupar hasta un espacio de la hoja del cuaderno. Hay otros cálculos que son masa mol-mol, y hay otros que hacen la combinación de los dos, masa-mol y mol-masa. ¿Sí? ¿Ya se acordaron más o menos? ¿Ya algo se acordaron? Sí, señora. Entonces, podemos trabajar 3 tipos de cálculos en la estequiometría: masa-masa, mol-mol y masa-mol, o mol-masa, viceversa también se puede hacer. Pero en la estequiometría se trabaja bajo un término muy importante y son las reacciones químicas. Y sabemos que esas reacciones químicas, para que funcionen, obligatoriamente tienen que estar balanceadas. Si la reacción no está balanceada, ni modos, no podemos hacer nada. Si no hay reacción química, no hay cálculo estequiométrico. Y si no hay estequiometría, no hay reacción química. Porque estos tres tipos de estequiometría que nos permiten es reconocer las cantidades de la sustancia que hay. Entonces les pongo el ejemplo del arroz que hace su mamá. Cuando su mamá está haciendo un arroz, ella genera un cálculo estequiométrico. Hace una reacción, une el arroz con el agua y la sal, balancea esa reacción, porque tiene que saber la cantidad de agua, la cantidad de arroz y la cantidad de sal que le debe echar. Y finalmente hace los cálculos estequiométricos, bien sea masa-masa, mol-mol o masa-mol. ¿Cómo se hace ese cálculo estequiométrico? Cuando ella se mete la cucharada de arroz a la boca y dice, oiga, este arroz me quedó rico, o este arroz me quedó crudo, o este arroz le faltó sal, o este arroz está, digamos que muy simple, o quedó muy sopudo, en ese momento ella aplica la estequiometría, que no lo hace con todos los pasos que nosotros vamos a desarrollar un ejercicio, pero sí está realizando ese cálculo estequiométrico todo el tiempo. Hay reacciones químicas, como les explicaba en algún momento, que nosotros ya hacemos por inercia.
Yo no tengo que decirle al cuerpo, respire 100 átomos de oxígeno y bote 200 átomos de dióxido de carbono. No, mi cuerpo ya lo hace por inercia. Mi cuerpo sabe que si no respira se ahoga. El cerebro le manda la indicación, respire, porque si no lo hace, pues se murió y no hay nada más que hacer. Pero en el caso de la estequiometría sí es necesario que aprendamos a identificar esos cálculos que se pueden llegar a dar para poder saber si la reacción es buena o si la reacción tiene algún tipo de complicación. ¿Listo? Entonces, voy a poner un ejemplo de cálculos mol-mol. Cálculos mol-mol. Entonces, pónganle cuidado. O pongamos uno más larguito más bien, uno de cálculos masa-mol, como para que sea más larguito. Porque recuerden que de los tres, el más sencillo es mol-mol, ¿no? El más complicado, masa-masa, porque son muchos factores de conversión los que tenemos que hacer. El que le sigue, que es un intermedio, masa-mol, y el súper fácil es mol-mol, porque no es en un solo factor de conversión y se fue. ¿Listo? Entonces el ejercicio dice, el óxido de hierro 3, regálenme un segundito mientras que lo estructuro. El óxido de, pongámoslo aquí, O2, FO3. Profe, vamos a volver a hacer todos los ejercicios del año pasado, o sea, las fórmulas y todo eso. No los vamos a hacer completos, pero sí los vamos como a recordar, vamos a hacer como un recorderis. Por eso, de hecho, en la actividad de hoy no les dejé ejercicios, sino que los puse para investigar. Investigue qué es la estequiometría, póngase en contacto con ella, como que la identifique. Pero Ok. no van a tener ejercicios como tal. Profe, entonces ahorita cuando se vaya a acabar la clase nos haces el favor y nos colocas las fórmulas. Claro que sí. Bueno, pero ¿qué fórmulas ustedes necesitan? Porque acuérdense que estas son solamente de factor de conversión. La mayoría. Bueno, ya miramos. Hierro fundido. Profe, ¿no había una de perros, algo así, que tenía animales? Dime. No había una fórmula que tenía como animal, que era como Pájaros volando igual a La de pájaros volando. flotando. esa misma, ¿Esa? esa. La de los animales es para los gases, hija. Es cuando se trabajan gases, ahí vamos a tocar la fórmula de los animales. Pájaros volando igual a número de ratones trotando. Pero en estas no, porque en estas el número de moles buscadas sobre el número de moles conocidas. Esa es la única fórmula que tenemos aquí. El resto son factores de conversión. Bueno, espérenme que es que me pongo a hablar y ustedes saben que yo no puedo hacer dos cosas al tiempo. Producir a partir de 22 gramos de óxido de hierro 3. Óxido de hierro 3. Bueno, entonces pónganle cuidado. Siempre que ustedes se encuentren con un cálculo estequiométrico, lo van a identificar por dos cosas. La primera es que el ejercicio generalmente es bastante largo. Y la segunda es que van a tener dos términos importantes. Uno que se relacione con la masa y otro que se relacione con las moles. ¿Listo? Entonces, dice, el óxido de hierro 3 reacciona con carbón en un alto, en un horno para producir monóxido de carbono y hierro fundido. ¿Cuántas moles de hierro se pueden producir a partir de 22 gramos de oxígeno, de óxido de hierro? Entonces, pilas, tengo dos datos importantes, moles y gramos. Ya ahí están las dos cosas importantes. Para poder desarrollar este ejercicio, yo voy a necesitar obligatoriamente una fórmula. Si no hay fórmula, si no hay reacción, yo no puedo llegar a responder un ejercicio de estos. Puede que el ejercicio esté muy bien planteado, pero si no hay reacción, graves, yo no puedo hacer nada. ¿Listo? F más CO3. Listo. Ahora, toco el tema de las ecuaciones químicas. ¿Ese triangulito qué significa? Que la reacción es ácida. Ácida, profe. ¿Cómo? Que la Es reacción es ácida. Que la reacción me va a No, producir no, es exotérmica. que es exotérmica, que me va a quemar de alguna manera.
sea en un ácido, como ustedes lo estaban diciendo, porque los ácidos queman, o sea que me vaya a generar candela, o sea que vaya a explotar, o sea lo que sea, pero va a ser exotérmica. Pilas que está produciendo calor, ¿listo? Otra cosita importante. Profe, ¿puede correr un poquito la cámara a la izquierda? ¿Lo corro? Es una reacción de síntesis de desplazamiento simple o doble. Reacción Doble, ¿no? Reacción de síntesis, Desplazamiento descomposición, doble. desplazamiento simple o doble. 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 No, es una reacción de desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos en juego. Recuerden, uy, mira, aquí ya la estaba balanceando. Recuerden que cuando hay 4 elementos es reacción de desplazamiento doble. Si recuerdan, A más B produce AB, síntesis. AB produce A más B, descomposición. 3 elementos en juego, desplazamiento simple. 4 elementos en juego, desplazamiento doble. ¿Listo? Pilas porque la química es un acumulado de temas. No puede ser que ustedes me hayan entendido la clase pasada y esta ya no, porque es un acumulado, ¿vale? Entonces, para iniciar lo primero que voy a hacer es balancear la ecuación. Dice que tengo 2 hierros, pues acá también tendrán que haber 2 hierros. Vamos con el carbono. Aquí hay un carbono y aquí hay un carbono, sin problema. Oxígeno, 3 oxígenos, pues acá tendrán que haber 3 oxígenos. Y reviso finalmente, 2 hierros, 3 oxígenos, pero hay 3 carbonos, es decir que aquí también tendrán que haber 3 carbonos. Cuando ya la reacción está balanceada, lo siguiente que hago es escribir la fórmula del factor molar, que es la única fórmula, Harold, que vamos a tener aquí. Factor molar es igual al número de moles buscadas, moles buscadas, sobre el número de moles conocidas. Es la única fórmula, ¿por qué? Porque a partir de ella yo puedo empezar a desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Leamos el ejercicio para poder identificar dónde va la X y dónde va el valor. Dice, ¿cuántas moles de hierro? ¿Dónde está el hierro? Esto es óxido de hierro, esto es carbono, esto se llama hierro, es decir que aquí va la X. La importancia de reconocer el nombre de las sustancias, ¿no? ¿Cuántas moles de hierro se pueden producir a partir de 22 gramos de óxido de hierro? Esto es óxido de hierro, es decir que aquí hay 22 gramos. Si el ejercicio le queda mal leído, pues todo de ahí en adelante le va a quedar mal y estaría perdiendo su tiempo. Tiene que ubicar muy bien la X y tiene que ubicar muy bien el valor numérico que le hayan dado en el ejercicio. ¿Listo? Dice que factor molar es igual, vamos a reemplazar la fórmula. A, el número de moles buscadas. ¿Dónde me quedó la X? En hierro. En hierro, perfecto. Entonces dice que hay 2 moles, ¿no? Porque es el número grande. 2 moles de hierro. ¿Y el número de moles conocidas? ¿Dónde me quedó el valor numérico? ¿Dónde me quedó el valor numérico? ¿Se fueron todos? ¿Dónde me quedó el valor numérico? ¿Abajo, profe? Sí, abajo, pero me quedó aquí en el óxido de hierro. Dice que ¿cuántas moles hay? Una mol de óxido de hierro. Recuerden que cuando no hay número es porque es un 1 imaginario. ¿Listo? Me avisan si es que no están viendo bien el tablero. Bueno, entonces sigamos. ¿Puedo bajarlo un poquito más, profe? Balanceamos. Dime. ¿La puedo bajar un poquito más? ¿Lo bajo un poquito más? ¿Ahí? Ahí, sí, señora. Gracias. Primer paso, balanceamos. Segundo paso, escribimos fórmula de factor molar. Tercer paso, leímos el ejercicio. Cuarto paso, reemplazamos la fórmula. Quinto paso, me voy a quedar solamente con el término de abajo. ¿Listo? Voy a hacerlo aquí, si no alcanzan a ver me avisan. Me voy a quedar solamente con el valor de abajo. Entonces dice que una mol de hierro, de óxido de hierro, F2, Profe, no se ve. o rayita igual, ¿no se ve? Ahí, ¿mejor? Bájalo un poquito, No, profe. no se ve. Ahí, Sí, señora. listo, gracias. Me voy a quedar solamente con el valor de abajo. Una mol de óxido de hierro por rayita igual, que se llama un factor de conversión, y voy a decir que, ¿cuál es el peso del óxido de hierro?
Porfa, rápidamente, alguien que me ayude con las calculadoras. ¿Cuánto pesa el hierro y cuánto pesa el oxígeno? Revísenme en la tabla periódica, porfa. El hierro pesa 55.84. Y en el caso del oxígeno, 15.994. Alguien, por favor, que me vaya multiplicando 55.84 por 2 y 15.994 por 3. ¿Cuánto les dio eso? Profe, a mí el primero, el del hierro, me dio 111.68. 111.68. ¿Y cuánto les dio el segundo? Alguien que me ayude, por favor. A mí me dio 47.9982. No te escucho, no te escucho. ¿Cuánto? 47.9982. 47.9982. Alineo puntos porque son decimales para poder sumar. Y creo que ustedes lo estaban viendo ahí. Alineo puntos para poder sumar decimales. Entonces dice que 2, 8, 8 y 9, 17, va una. 7 y 9, 16, va una. 2 y 7, 9. Aquí tendríamos entonces 5. Y aquí tenemos 1, listo. Entonces eso quiere decir que esa molécula pesa 159.67. ¿Para qué me va a servir ese resultado? Para ponerlo acá. Porque una mol de hierro, de óxido de hierro, pesa 159.67. Calculadoras, porfa, colabórenme nuevamente. Gramos de óxido de hierro, FO3. Calculadoras. 1 por 159.67, pues le da 159.67. Dividido en 1, 159.67. Profe, pero entonces, ¿para qué lo hicimos? Para tachar equivalencias. Moles con moles se van. Y la respuesta me queda en gramos. 67 gramos de Fe2O3. Voy a borrarles esta partecita, pero acuérdense que ella también se hace. Es como si estuviera acá en la parte de abajo. ¿Listo? No hemos terminado el ejercicio. Seguimos. Vamos a decir que voy a tomar entonces en el ejercicio las 2 moles de hierro. Ahora sí me voy a quedar con el número de acá arriba. 2 moles de hierro. Y voy a decir que, discúlpenme, 159.67 gramos de F2O3 por rayita igual. Nuevamente factor de conversión. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar las moles de hierro. ¿Listo? Entonces voy a decir que una mol de hierro es el equivalente a espérenme, ¿qué pasó? Gramos, moles, ya. En este caso, tomo el resultado, los 159.67 gramos que me dio para el caso de las moles de hierro, y lo que voy a hacer es un factor de conversión. Entonces voy a decir que 1 gramo de F2O3 es el equivalente a las moles de hierro, una mol de hierro. Gramos con gramos se van. Calculadora, 159.67 por 1 me da 159.67. Dividido en 1, pues 159.67. ¿Qué es lo que sucede? Que este 1 nos está afectando, ¿no? Pero ustedes tienen que igual hacer el ejercicio. Primero multiplican y luego dividen en el factor de conversión. Esto me daría 159.67 moles ¿de quién? De hierro. Y el ejercicio decía cuántas moles de hierro se pueden producir a partir de. Como ya encontramos la respuesta porque ya tengo las moles de hierro, finalmente he hecho la carreta. A partir de 22 gramos de óxido de hierro se producen 159.67 moles de hierro. Tengan en cuenta algo, chicos. Si ustedes se dan cuenta, el ejercicio es largo, pero se basa en 2 cosas. 1, fórmula general, y 2, saber manipular los factores de conversión. Siempre que ustedes encuentren la masa
y las moles implícitas en los ejercicios es porque les están hablando de la ciencia que se encarga del estudio, que es la estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Los cálculos químicos que se pueden hacer alrededor de una sustancia. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Dudas? Oigan, me dejaron hablando sola. Profe, pero si no hay dudas. Ah, ¿no hay dudas? Profe, todo claro, profe. Entonces, por ejemplo, Daza, ¿qué es la estequiometría? Rápido, habilita el micrófono. Mejor dicho, todos habiliten el micrófono porque les voy a preguntar. Daza, ¿qué es la estequiometría? Daza. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, alguien que me conteste, ¿qué es la estequiometría? ¿Es la que establece toda una reacción química? Eso es el cálculo que se le da a las reacciones químicas. Eso es estequiometría. ¿Cómo se divide, o bueno, digamos que qué patrones de medida se tienen en la estequiometría? Masa mol y masa gram, ya. masa mol y gramas, ¿no? Hasta ahí. La masa y las moles, importantes. ¿Listo? ¿La estequiometría es una ciencia o es una rama de la química? Es una rama de la química. Perfecto, es una rama de la química, porque la ciencia es la química como tal. ¿Listo? Para trabajar estequiometría necesito sí o no tabla periódica, Cristancho. Sí, obvio sí, profe. Obvio sí, se necesita la tabla periódica sí o sí. Si no, pues sería muy difícil poder trabajar los ejercicios. Caperita, ¿para qué se hacen los factores de conversión? Bueno, alguien que conteste, ¿para qué se hacen los factores de conversión? Niños, ¿para qué se hace un factor de conversión? Para hallar el peso de un elemento. Eso es para la masa molecular. La masa molecular indica el peso de una sustancia. Pero yo hago un factor de conversión, que es el de por rayita. Para tachar equivalencias. Exactamente, para hallar equivalencias. Para poder saltar de un patrón de medida a otro por medio de las equivalencias que se tienen. ¿Listo? Siempre que ustedes necesiten pasar, por ejemplo, de metros a kilómetros, o que necesitaron pasar de segundos a minutos. Todo lo que se pueda medir en nuestro planeta se puede realizar ese cambio por medio de un factor de conversión. Si yo necesito saber, por ejemplo, tengo un amigo, no sé, en Estados Unidos y quiero saber qué temperatura tienen ellos allá, pero bajo el patrón de medida mío. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues hago un factor de conversión de Celsius a Kelvin o de Celsius a Fahrenheit, o eso depende del patrón de medida que yo pues quiera reconocer, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que en Estados Unidos la longitud se mide por la distancia, se mide por yardas, se mide por pies, se mide por pulgadas, ¿cierto? Si yo quiero saber cuántas pulgadas hay en un kilómetro, pues lo que yo hago es un factor de conversión. Es para poder saltar de un patrón de medida a otro, ¿listo? ¿Otra duda, inquietud frente al taller? ¿O frente a algo? No, señora. No, nada. Bueno, listo, hijos. Entonces hoy tuvimos 18 participantes. Oigan, si alguien sabe de pronto algo de Chiqui, pues me avisan, está como perdido. Él como que no sé qué pasa. Todo el tiempo me toca estar corriendo detrás de él. ¿Listo? Profe, creo que está trabajando y le da pereza entrar a las clases. La verdad no sé. Pues sí, pero ahí sí como graves porque hay prioridades. Bueno, hijos, entonces pórtense bien, juiciosos, Dios los bendiga. Me envían el taller lo más pronto posible, además está súper fácil. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo?